Hola queridos amigos, otra vez con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca de cómo fue posible que Donald Trump y Daniel Noboa llegaran a gobernar Estados Unidos y Ecuador. La evidencia está a la vista. Se nota que el sistema democrático, entre comillas, que se practica en Estados Unidos como el sistema democrático y de elecciones directas y secretas que se practica en Ecuador, no permiten discriminar entre la gente que es inteligente de la gente tonta, no permite discriminar entre los bandidos y los honestos y no permite discriminar entre las personas con una buena salud mental y una mala salud mental. Baste con señalar que en Estados Unidos triunfa Donald Trump, que, aunque para los norteamericanos y para muchos no sea evidente, para individuos como yo, que soy un médico, puedo decir con alto grado de certeza que Donald Trump no es una persona con un cerebro normal. Es un individuo con demencia senil y esta demencia senil se caracteriza y se manifiesta en él con estas decisiones disparatadas en la que pretende primero crear una ola de odio contra los latinoamericanos, a los que nos acusa de invasores de los Estados Unidos, algo que es real y es cierto, pero que además nos califica a estos invasores como individuos despreciables que ensucian la sangre, que son violadores, ladrones y narcos, olvidando que Estados Unidos fue colonizado por individuos del norte de Europa que eran asesinos, no solamente de indígenas, sino de búfalos y animales que contribuyeron a que en ese enorme territorio de Norteamérica los indígenas casi se extinguieran, al igual que algunos animales como los búfalos. Eran simplemente individuos que llegaban con la única finalidad de matar, y matar para quitarles territorios a los indígenas y para poder vender pieles, carne y ganar dinero. Es decir, mientras los conquistadores españoles estaban locos por el oro, los colonos norteamericanos estaban locos por una nueva moneda que habían inventado llamada el dólar. Desde ese día crearon un nuevo Dios, que es el verdadero Dios que rige Estados Unidos. Se llama el Dios dinero. Y para el Dios dinero no existe ética, no existe moral y no existe la ley. Es una mentira que se practica en Estados Unidos eso de que nadie está por encima de la ley. No, no existe. Por eso Donald Trump puede estar por encima de la ley, porque a pesar de haber sido ya sentenciado en Nueva York, pudo llegar a ser presidente. Es decir,
a pesar de haber sido calificado como delincuente, pudo gobernar ese país. Y hoy, Donald Trump, no solamente que ya en su gobierno anterior creó todas las condiciones para que la peste del COVID se propagara en ese país y matara más gente que en ningún otro país, al no reconocer que este virus tenía que ser enfrentado mediante el distanciamiento social y el aislamiento, la cuarentena, a más de la vacunación masiva. Hoy pretende que todos los norteamericanos tienen que pagar por los aranceles de los productos que importan de todas partes del mundo, porque con excepción de los países dolarizados como Ecuador, lo único que tienen que hacer los países que no son dolarizados para poder superar las barreras arancelarias es simplemente reducir los sueldos y salarios o el valor de su moneda frente al dólar. En estas condiciones, pues, Donald Trump se ha convertido en un error cometido por los norteamericanos que votaron en su mayoría por aquel individuo. Pero esto no es un problema solamente de la primera potencia mundial, sino que esto también se ha convertido en un problema en un país minúsculo de Sudamérica como es Ecuador. En Ecuador, al igual que en Estados Unidos, un individuo con problemas mentales de déficit de atención e hiperactividad, obsesivo compulsivo, pero millonario, al igual que en Estados Unidos, Donald Trump como millonario llega al poder, este llega como millonario, hijo de millonario, al poder en Ecuador, y en el caso de Ecuador, convierte a este país en el centro de exportaciones de cocaína a Europa, convirtiendo a este país en el mayor exportador de cocaína a Europa, pero además en el centro de una disputa entre las grandes carteles del planeta Tierra para poder traficar con cocaína desde Sudamérica a Europa sobre todo, donde ya Ecuador es el primer exportador mundial de cocaína a Europa, de cocaína a los Estados Unidos, donde junto con Colombia y Perú se convierte Ecuador en la principal ruta de tránsito de la cocaína de Perú y Colombia hacia los Estados Unidos desde Sudamérica. Pero además se convierte en uno de los principales generadores de migrantes de Sudamérica hacia Estados Unidos y también hacia Europa. ¿Qué problema vemos? ¿Cómo fue posible que Estados Unidos se convirtiera en un peligro para el comercio mundial, para la estabilidad de los países en el planeta Tierra, y cómo fue posible que Ecuador se convirtiera en un peligro para los mismos ecuatorianos? Hoy los ecuatorianos no pueden vivir en su propio país, porque en este país las élites, especialmente los denominados lagartos de San Borondón, el barrio de la gente más rica de Guayaquil, es la que pone los presidentes de este país. Y estos lagartos de San Borondón, que tienen un historial que comienza ya en la época de la colonia, cuando su mayor fuente de ingresos era
el contrabando y luego en la vida republicana la exportación de materias primas, especialmente de banano, cacao, pescado, camarón, que se producen en la costa del Ecuador. Estos terratenientes, estos banqueros que gracias a la dolarización que vive el Ecuador se convirtieron en los grandes lavadores de dinero de los carteles del narcotráfico y del dinero ilegal del mundo, igual que lo es Panamá, son el origen de la debacle que vive este país. Hoy estamos comprobando que a lo largo de la historia, aparentemente solamente la ciencia y la tecnología son los que pueden ayudar a resolver la supervivencia del ser humano en el planeta Tierra. Pero la ciencia y la tecnología nos están enseñando que desde Egipto, desde China, es decir, desde las épocas antes de nuestra era, antes de lo que se denomina de Cristo, los emperadores, como lo demuestra la ciencia, no eran hijos de Dios. Y desde esos tiempos, las poblaciones enteras creían que un ser humano, al que le daban atributos especiales porque había encontrado la fortuna en su camino, la casualidad en su camino, que le favorecía, se convertían en dueños de vidas, bienes y todo lo que existía en un territorio. Esto, gracias a la ciencia y la tecnología, hoy sabemos que esos emperadores no eran ni hijos de Dios, ni eran los verdaderos poseedores y dueños de la vida y las haciendas de la gente de sus territorios. Y que durante siglos la lucha de los pueblos fue por destronar a estos emperadores. Más tarde nos hicieron creer, comenzando por los mayas hasta el Vaticano, de que Dios, la religión, la moral, la Biblia, el Popol Vuh y otros libros sagrados como el Corán eran el camino de la salvación. Así, las religiones con escritura lograron llegar a expandirse por todo el planeta Tierra y nos convencieron de que si cumplíamos los 10 mandamientos o las normas del Corán, los seres humanos nos salvaríamos. Pero finalmente, hoy la ciencia y la tecnología nos permiten descubrir que la Biblia, el Corán y las religiones, al igual que los sumos sacerdotes, solo eran otro invento más, y que este invento permitió a un pequeño grupo de seres humanos dominar a unas grandes masas. En este momento, cuando los partidos políticos aparecen como la solución a este declive de la humanidad y al mismo tiempo a este gran apogeo de la civilización, nos encontramos con que los partidos políticos y los líderes, sean capitalistas, socialistas, comunistas o como quieran llamarse, solo responden a un problema
de masificación, donde los seres humanos, a través de los partidos políticos, los medios de comunicación y todo, se convierten en masas, y a estas masas se las puede manejar al antojo del individuo que llega al poder. Nos convertimos en estúpidos, y frente a estos estúpidos seres humanos que han votado en Estados Unidos por Donald Trump y que han votado en Ecuador por Daniel Noboa, el niño rico de San Borondón en la provincia del Guayas, nos enfrentamos al hecho real de que estos niños ricos, estos pelucones, estos millonarios, solamente tienen un solo Dios, un solo norte, una sola realidad: el enriquecimiento, el multiplicar el dinero, el apropiarse de vidas y bienes de todo un país, y el decidir y el poder decidir la suerte y muerte de los habitantes de ese país. Esta búsqueda obsesiva por poder decidir sobre lo ajeno, sobre lo que no es suyo, ha convertido a la política en la simple práctica de la corrupción, de la violencia, de la maldad convertida en poder político. Ante esta realidad, los seres humanos nos enfrentamos a que la naturaleza en sí nos quiere expulsar del planeta Tierra, porque nosotros hemos creado la extinción masiva, el cambio climático y la contaminación. Y esto hace que el ambiente en el cual los mismos seres humanos habíamos creado a partir de las ciudades, que eran formas de existir en el planeta Tierra distantes de una relación cercana con la naturaleza, con otras especies, hoy nos enfrentamos al hecho real de que las máquinas, la inteligencia artificial, nos han convertido en sus enemigos, porque las máquinas y la inteligencia artificial primero nos han robado el trabajo y las fuentes de trabajo, empezando por las áreas rurales, donde vemos que tanto en Estados Unidos como en el resto de países desarrollados, en los campos desaparecen los seres humanos y los pueblos, en tanto que en los países subdesarrollados no solamente que desaparecen los seres humanos de los campos y de los pequeños poblados rurales, sino que estos seres humanos migran hacia barrios miseria, que se han convertido en escuelas, colegios y universidades del delito, del narcotráfico, de la violencia, de la extorsión, de la maldad. Así pues, las máquinas que nos han sacado ya de los campos, hoy también nos comienzan a sacar de las ciudades. Se estima que solamente en Ecuador, con la llegada de la inteligencia artificial, se habrán perdido 2 millones de empleos. Los cajeros automáticos reemplazarán a las cajeras. En los supermercados también serán reemplazados los cajeros. Gran parte del trabajo doméstico ya es realizado por máquinas. En fin, este proceso
en el cual las mismas máquinas nos van expulsando de las ciudades, a tal punto que tenemos ciudades como las de Japón y muchas ciudades de países desarrollados donde ya la gente comienza a desocupar departamentos, escuelas, barrios enteros, como Detroit, por ejemplo, en Estados Unidos. Este proceso en el cual los seres humanos somos desplazados por las máquinas nos lleva a la real situación de que la ciencia y la tecnología, al igual que la robótica, la automatización, la inteligencia artificial, nos están expulsando del planeta Tierra. Y si nosotros queremos sobrevivir en este planeta Tierra, solo tenemos algunas pocas opciones. Entre ellas, que los seres humanos nos convirtamos en defensores de la naturaleza, en los principales enemigos del cambio climático, de la contaminación, y en individuos capaces de controlar y de enfrentar y de manejar de manera óptima a la inteligencia artificial, la mecanización y la industria, porque en caso contrario, las máquinas y la naturaleza nos van a expulsar, ya no solo de países como Estados Unidos, sino que nos van a expulsar de países como Ecuador, un pequeño país en Sudamérica. Estamos viendo que esta ciencia y tecnología que nos ayudó tanto y nos permitió entender que los emperadores, los sacerdotes, los presidentes, los partidos políticos no eran, nunca fueron y no serán la solución para un futuro de los seres humanos en el planeta. Que la verdadera solución es que nosotros los seres humanos podamos vivir en un planeta donde desaparecen los aranceles, donde desaparecen las fronteras, donde desaparecen las barreras lingüísticas, donde desaparecen los privilegios de unos y de otros. Y en esto es donde nosotros nos estamos encaminando. Y ante esta realidad, el movimiento y el partido político Alianza Latinoamericana Ecológica Sin Fronteras pretende crear una zona de libre comercio, libre tránsito de personas, libre circulación del conocimiento y la información, libre uso de los recursos naturales en beneficio fundamentalmente de la protección de la misma naturaleza, de la diversidad cultural y de, en términos generales, proteger al planeta Tierra, pues aparentemente no solamente las máquinas y los seres humanos se han convertido en la principal amenaza a la naturaleza, sino que
esta situación nos obliga a que todos los seres humanos tenemos como misión fundamental en el próximo siglo y en este siglo, primero, proteger a la naturaleza, conocerla y luego pensar seriamente en que en este planeta nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, nos han expulsado a través de la creación de países, monarquías, religiones, y nos han obligado a ser viajeros en el espacio, buscadores de vida y de formas de sustentación en otros planetas, pero lo más probable es que tengamos que ya pensar seriamente en naves espaciales gigantes que reemplazan a las ciudades de nuestros continentes y que migran de planeta en planeta, de satélite en satélite, buscando recursos naturales, porque es mucho más difícil que el ser humano llegue a ser un individuo que habite en otro planeta, porque en el momento en que los seres humanos comencemos a habitar en otro planeta, los habitantes humanos de ese planeta se van a convertir en los principales enemigos de los seres humanos de este planeta, sea porque tienen otras pestes, otras enfermedades, otra manera de pensar, otra manera de concebir la realidad. Muchas gracias.